¿Qué tal, amigas y amigos de Esencia de Mujer? El día de hoy estamos muy contentas. Vero, bienvenida. Igualmente, gracias. Estamos muy contentos porque pues vamos a seguirle, vamos en este seguimiento en el segmento de Mujeres en los Tiempos, pero en las historias de los hombres. Y Vero el día de hoy nos trae una historia que cuando le pregunté de quién vas a hablar, fue inevitable que sonriera porque es uno de mis personajes favoritos, pero Vero nos va a adentrar en esa historia hoy. Antes de entrar de lleno en el tema que nos trae en este día, quiero recordarte que estamos en Esencia de Mujer Oficial. Por ahí nos puedes encontrar, vas a encontrar todos los programas. Si por alguna razón se te pasó alguno o quieres meditar en alguno de los temas que hemos compartido, por ahí nos puedes encontrar. También estamos en el 860 los días sábados a las 3 de la tarde. Gracias, Vero. Es que como a veces me siento de aquel lado, como que ahora me confundí de a qué hora será. Y también estamos en el FM en el 100.3. Es los lunes y los viernes a las 7 de la tarde, ¿verdad? Gracias, Vero, gracias. Entonces, pues estamos por ahí en diferentes redes sociales y en el radio y nos puedes estar sintonizando y escuchando. Y si te agarra en el semáforo o te agarra en el tráfico, disfrútalo que mira, tenemos tema para poder estar meditando. Y bueno, vamos a entrar a este segmento que, como te decía, por ser el mes del padre, por ser el mes en el que definitivamente son mujeres en los tiempos, pero hay hombres que valen no solamente muchísimo la pena, porque todos los personajes que están en las historias bíblicas valen mucho la pena, siempre aprendemos demasiado, pero ha sido minuciosa, Vero, para sacar a estos hombres en específico. Y el día de hoy nos vas a traer la historia, el tema. ¿De quién vamos a aprender, Vero? Del apóstol Pablo. Ok, que bueno, vamos a estar indagando muchísimo que hay. Desde luego, el Nuevo Testamento que está escrito en su mayoría por él, si no me equivoco, pero más allá de todo eso, de las cartas que de Pedro, el carácter de Pedro, Pablo, porque hablamos de Pedro la vez pasada, de Pablo, gracias, Vero. O sea, hay mucho que aprenderle, no solamente en lo que se quedó en las enseñanzas de este Nuevo Testamento, sino que nosotros podamos encontrar en ese carácter y, como decíamos, en el temperamento mismo de la formación de su carácter, quién es para nosotros en la actualidad el apóstol Pablo. Vero, bienvenida y adelante. Muchas gracias. Sí, la conversión de Saulo, porque vamos a ver otra vez como en el programa pasado, que Dios les cambiaba los nombres a estos hombres tan importantes que encontramos en la historia de las Sagradas Escrituras. Antes de que Jesús llamara a Pablo para el ministerio, él se llamaba Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque vivía en esa región. Lo encontramos ahí en Hechos capítulo 22, de los versículos 6 al 16. Este hombre tremendo, porque era tremendo, era judío, y luego él decía, era fariseo de fariseos, era ciudadano romano, no, o sea, algo increíble de este hombre. A comparación, cuando veíamos el programa pasado, al apóstol Pedro, decíamos que no era letrado, que era del vulgo, porque la Biblia así no lo marca. Pablo o Saulo era todo lo contrario a Pedro, era un hombre estudiado, sí, porque dice que estudió, él mismo lo dice, lo presume, ¿no? Lo presume a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un fariseo, un maestro de la ley prominente en aquellos tiempos, y él, cuando los judíos lo querían acusar, o sea, de que era ciudadano romano, no, pero también soy judío, dice, porque estudié, y ahí lo vemos nosotros en la escritura, que él se defiende y le da a conocer a las personas que él estudió. O sea, entonces era un hombre tremendo, de carácter tremendo. Era perseguidor de la iglesia, porque así nos lo menciona la escritura. Dice que él estuvo en la muerte de Esteban. Dice, y él consentía, o sea, cuando estaban apedreando a Esteban, él estaba ahí viendo la muerte de este gran hombre. Y luego, como vemos en capítulos después, ahí en el libro de Hechos,
Y nos dice así textualmente la palabra, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, dice, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, aquellos que habían creído en Jesús, porque antes se les llamaba no cristianos, se les llamaba del camino, o sea, porque habían creído en Jesucristo. Dice, los trajese presos a Jerusalén. Entonces él mismo pedía cartas para que donde quiera que se encontrara un hombre creyente en Jesús, él, no importaba si era hombre o era mujer, él los llevaba a la cárcel. Entonces dice que cuando iba camino a Damasco para llevar a cabo esto que él quería hacer, dice que de repente una luz le cegó en el camino, dice, y se cayó de donde él iba montado y empezó a oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y al momento le dijo, ¿quién eres, Señor? Y yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice que la gente que estaba alrededor tuvo temor porque dicen que escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Entonces, Saulo le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y ya Jesús le da instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. Te vas a ir. Y lo llevaron porque en ese momento él estaba ciego, la luz lo cegó y se fue a casa de unas personas y Dios le habla a un discípulo que se llamaba Ananías, le dijo, tienes que ir, ve porque Saulo está en tal casa, te vas a ir a la calle derecha, vas a ir, le vas a poner las manos para que él reciba la vista. La gente sabía quién era Saulo, que era perseguidor de la iglesia. Entonces este discípulo dice, Señor, no, mira, mucha gente dice que es así, ha encerrado a muchos santos, o sea, a los que habían creído en Jesús. Y con justa razón, o sea, tenía mucho miedo de ir a orar por este hombre. Y me encanta lo que la Escritura dice más adelante, cuando él dice, pues que no quiere ir porque pues tiene miedo de que le vaya a hacer algo y le dice, tienes que ir porque yo le mostraré, o sea, Jesús le iba a mostrar a Pablo cuánto le era necesario padecer por el nombre de Jesús. O sea, todo lo que había hecho en contra de la iglesia, en contra de los creyentes, ahora él iba a saber cuánto le iba a tocar padecer. Y cuando nosotros vemos la historia del apóstol Pablo, padeció muchísimo, más que cualquier. Sí murieron trágicamente los discípulos de Jesús, pero este hombre, una vez lo golpearon tanto que pensaron que lo habían dejado muerto y se levantó. Fue encarcelado. Varias de las cartas que él escribió, las escribió estando en la cárcel, dice en el cepo. En el cepo era que estaban agarrados de los pies y de los brazos. Yo no sé, a veces me pongo a querer imaginar cómo le hacía Pablo para escribir. Y sobre todo, estando encerrado, cómo les mandaba cartas de ánimo a los cristianos que estaban pasando situaciones difíciles, persecución, unos que querían volver otra vez a la ley otra vez cuando ya habían creído en Jesucristo, y cómo los regañaba y cómo les daba palabras. Y el mismo Pablo que decía, cuando dice la Escritura que él tenía un aguijón en su carne. Y cuando se pone a investigar, dice que se cree que el aguijón estaba como en su cara, en uno de sus ojos, pero no podemos asegurar nada, pero se cree que era así, que por eso le molestaba, que le había pedido 3 veces al Señor que lo quitara, y que el Señor le dijo, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ver cómo este hombre, que fue un hombre recio, cómo Jesús tuvo que transformar su manera de pensar, su manera de actuar y padecer todo lo que él, valga la redundancia, padeció con la gente que no lo quería, que estuvo en la cárcel, y ver cómo es que definitivamente, y vuelvo a repetir como en otros programas que hemos dicho, Jesús conoce el corazón de la persona, sabe que en sus manos esa persona va a hacer grandes cosas, y Pablo no fue la excepción. ¿Verdad? Se dice apóstol, ¿por qué? Porque para ser un apóstol de Jesús tenía que haber sido testigo de Jesús, andar con él y haber sido testigo de su resurrección. Pero Pablo, Jesús se le apareció personalmente a Pablo, por eso dice que es el último de los apóstoles, ¿verdad? Dice como
como un abortivo, a mí se me apareció al último. Y vemos cómo escribe las cartas que ahora son de bendición para nuestra vida, cómo a través de él no se fijó en el sufrimiento que él tenía. Vemos la carta a los Corintios, vemos las cartas a Timoteo, a Tito, la de Tesalonicenses, o sea, maravillosas cartas que cuando uno lee la palabra y llega hasta esas cartas que escribe el apóstol Pablo son de bendición para nuestra vida hoy en día. Entonces, yo creo que tanto hombres como mujeres, que a veces nosotros mismos pensamos, no, pero ¿cómo? Si es bien difícil, si es bien, tiene un carácter horrible. Pues aquí estamos hablando de un hombre que perseguía a la iglesia, que consentía en la muerte de los santos del Señor, y aún así Dios lo trajo a él para que él hiciera grandes cosas. Fíjate, pero como en el caso de Pablo, decimos, ¿verdad? Era un hombre pues preparado, con conocimiento, con cierto rango, con ciudadanías para presumirlas y todo esto. Y cómo yo digo que parte de lo que Dios nos usa tanto en nuestra debilidad, en nuestra falta de conocimiento, pero con conciencia y en el exceso de conocimiento de Él, porque igual como lo decías, no hasta lo decíamos, lo presumía, el hecho de a quién, en pies de quién había sido instruido. A mí me gusta, aunque malo, no se lo admiro, pero digo, wow, antes de que Jesús se le apareciera y que fuera transformado y fuera cristiano como tal, de todas maneras él tenía una convicción. O sea, él hacía estas persecuciones porque en su conciencia, él quería pues limpiar, ¿no? De otras personas, y que a lo mejor como en la historia se habían levantado falsos profetas y demás, y lo que él no quería era que cualquiera viniera como a presentarse, pero haber tenido ese, pues sí, privilegio, aunque un poquito atropellado, la manera en que Cristo se le presenta y la manera incluso hasta tan amorosa en la que lo hace, y haber pedido Pedro que se le quitara este aguijón, pero todavía Dios diciéndole. A mí me sorprende también el hecho de que que Dios le hablara de esta forma tan, o sea, que a pesar de que Pedro decía, pues bueno, mira, a lo mejor así como en compas, ¿no? Pues mira, yo te sirvo, quítame este aguijón, y que Dios le dijera no. Yo no sé si en una oración o una conversación simple, Dios se le revela y le dice que no, pero aún así contestarle, o sea, no haberlo dejado en visto, porque a lo mejor Pablo pudo haber orado una vez, rogado 2, 3, a lo mejor por mucho tiempo, pero haber recibido la contestación de un no. O sea, también como allí mismo Pablo nos muestra que a lo mejor él pudo haber estado como necio, ándale, y él haber recibido el no como respuesta, como varias veces tú no lo has compartido, a veces Dios nos dice no, y es aceptar el no y aún así seguir adelante y continuar. Entonces, cuando me dijiste que ibas a hablar de este personaje, Dios le cambia el nombre. No solamente utiliza todo lo que ha habido en su pasado, que yo os digo, bueno, pues es que él estaba en una convicción de querer limpiar, de que nadie se dijera a sí mismo yo soy, y que, o sea, y sabes que el asunto es que cuando platicamos nosotros acá en familia, decimos, es que era bien difícil para un judío el venir abrazando la ley durante mucho tiempo, porque era lo que Dios había establecido. Entonces, que viniera Jesús y dijera, no, ya eso ya no, ahora es diferente, ahora van a hacer otra cosa. O sea, yo he venido, él mismo dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Pero, o sea, al judío que venía observando la ley, o sea, todos esos ritos que tenían que hacer, y que viniera Jesús y decir, no, es que ya no, ahora traigo otra cosa diferente, ¿verdad? El aceptar a Jesús, o sea, que ya la circuncisión ya no, que ya, entonces, digo, si yo me pusiera en el lugar del judío, yo diría, no, pues, ¿cómo? O sea, tantos años viniendo y que venga un hombre a decirnos que ya, eso ya no funciona, que ya ahora es aceptar a Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Entonces, yo me imagino que Pablo era una de esas personas. O sea, no, ¿cómo que ya cambió la cosa? Rigurosos, imposibles, y que de alguna manera, como dices, o sea, había crecido, toda su formación era seguir ciertos lineamientos, y al momento de
de tener este tipo de encuentros diferentes y que Jesús no es que ahí dice más, yo digo esto. Y ahorita que hablaba sobre la cuestión de la circuncisión, o sea, finalmente era circuncidar nuestro corazón, o sea, ir más allá todavía, ya no nada más el hecho de no accionar en la carne, sino no pensar lo que era como unos pasos todavía más en profundidad. Entonces, yo pienso que sí para Pablo, desafiar incluso el hecho de que ahora lo vieran como, bueno, pues él era el que nos maltrataba, el que nos ofendía y que no nos quería, y ahora tener que defender en esa misma postura totalmente lo contrario, o sea, pero solamente lo podía hacer Cristo, o sea, dándole este encuentro tan increíble. Y saber que al principio tuvo que batallar en el sentido de que mucha gente no creía verdaderamente que Dios había hecho un cambio en él. O sea, porque sabían lo que venía haciendo, entonces tardaron en creer en el cambio de Pablo. Yo ya imagino, no así a lo mejor Pablo convocando a todos, vengan, ya debe haber dicho la gente, no. Nos quieren encerrarnos. Ya vamos a andar yendo, ¿no? Entonces, nuevamente vemos la historia de un personaje que fue tocado de una manera impresionante, o sea, porque podemos decir a lo mejor en una reunión fui tocado por el Espíritu Santo o Dios me revela cuando estoy en una oración en intimidad o leyendo la Escritura, pero Pablo fue literalmente tocado, o sea, en la historia no nos mencionan otro personaje que haya tenido este encuentro con Jesús, y que haya tenido esa transformación de que sus propias ideas estuvieran confrontadas, pero cómo tuvo que haber sido este encuentro tan personal, tan íntimo, que Pablo, pues, todo el resto de su vida se dedica a predicar el evangelio, y no solamente a abrazar y apapachar algunas de las iglesias, los pueblos, las personas que emparentaban o que tenían esta conversión también, sino a lo mejor todavía incluso le llamaba la atención, hay cartas que nosotros podemos leer donde él les llama la atención, o sea, ¿cómo que Gálatas insensatos? O sea, ahí lo podemos leer en la Escritura. Y al final de cuentas, cuando él vemos toda su vida, o cuando en un momento pudo decir que estudió con los mejores maestros y todo, dijo, todo eso lo tengo por basura, por amor a Cristo. Entonces, eso lo dejaba en un lado, o sea, eso nos enseña a nosotros, o sea, que no importa, es importante, yo digo, bueno, que tengas estudio, que tengas carrera, que te quieras superar, pero no se compara nada con el amor de Cristo, con el conocimiento de tenerlo a Él en nuestras vidas, porque de nada te sirve tener muchos títulos a lo mejor y tu vida está vacía. Por eso este personaje me encanta, porque él lo dejó todo por amor a Cristo, por predicar el evangelio para lo que Dios le había llamado. Entonces, un hombre recio, un hombre de carácter fuerte, con fuertes convicciones, pero que cuando Jesús lo llamó, hubo un cambio trascendental en su vida y para todo aquel que él le predicaba el evangelio, porque él fue el llamado de apóstol a los gentiles. Sí, exactamente. Y pues bueno, aprendemos, seguimos aprendiendo de estos personajes y que lo trae, y que podemos traer todos estos conocimientos a nuestra vida. En el segmento, bueno, en el programa pasado hablábamos sobre Pedro, que Dios usó todas sus debilidades, pero aún aquí en Pablo también Dios usa todas sus debilidades. Y porque otra vez ahí me pongo a pensar y digo, bueno, ¿cuántas veces no nos ha pasado que sí, tenemos un encuentro con Dios o una revelación y demás, pero continuamos en nuestros saberes, en nuestros haceres sin reflexionar y sin haber cambiado y sin dejarnos utilizar? Pablo recobró la vista y pudo haber dicho, ¿en qué estábamos? ¿En qué me quedé? Claro, ¿verdad? Dios nuevamente pudo haberle quitado la vista si él no obedece o si no se deja utilizar, porque nuevamente, como habíamos dicho, o sea, si no es Pablo, Dios va a usar a alguien más. Si no soy yo y no dejo que Dios me use para sus propósitos, pues Dios va a tener a otros más en quien puede echar mano, ¿verdad? Porque con más defectos que yo, pues mira, ya vimos que Dios se perfecciona en nuestras debilidades y Pablo pues no es la excepción. Entonces, es de los personajes que yo creo que sin duda marca todo el Nuevo Testamento, pero que hizo un excelente papel, que nos dejó la enseñanza
como ahorita lo decías, bien fácil, yo creo que el versículo que a lo mejor pudiera ser de los más famosos, ¿no? En Filipenses. Todo lo puedo en Cristo. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si nos ponemos a ver y a pensar en las circunstancias en el que las dijo, o sea... Porque sé vivir en la abundancia, sé vivir cuando no tengo nada, sé vivir, o sea, hay que leer en verdad el antetexto de todo eso. Porque a veces lo decimos así como muy a la ligera, ¿verdad? Pero saber, o sea, sí es cierto que todo lo puedo, o sea, en las buenas, en las malas, cuando tengo, en la escasez, en la abundancia, así como el apóstol Pablo. Entonces, otra de las cosas y los versículos que me encanta es que dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, sino que voy, o sea, corriendo a la meta, al supremo galardón, sin perder de vista cuál es nuestra meta, y nuestra meta es llegar a la presencia de Dios. Entonces, pues no sé cuánto tiempo nos quede en esta carrera que es la vida, es el mundo, pero ojalá que como el apóstol Pablo podamos decir, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Eso es lo que se requiere de cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Así es. Y bueno, podríamos estar parafraseando muchas de los versículos que él utilizaba para animar, para regañar, para exhortar, pero siempre visualizándolo desde dónde lo decía, desde el hecho a lo mejor de él estar necesitando esos propios ánimos y esas propias porras previas a podérselas decir a alguien más. Entonces, pues que podamos nuevamente echarnos un clavado en la escritura. Prácticamente la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento han sido escritas por él. Yo me pongo a pensar y digo, o sea, yo puedo escribir a lo mejor ánimos a la amiga, a un cierto grupo, a hacer una conferencia o algo así, que Dios me la autorice para que esté ahí plasmada y que esté por los tiempos. O sea, debe haber sido un privilegio de conocimiento, de valor, de desafianza, de disponer su corazón, Pablo, no solamente su corazón, sino su facilidad para pararse y hablar y disponer todo lo que él era para que Dios lo utilizara. Entonces, nuevamente, no nos comparamos con Pablo, ¿verdad? Ni con el valor incluso de Ananías, que fue el que le regresa la vista, pero sí nos podemos disponer y comparar para decir, Dios, si tú lo has utilizado a estos otros personajes, ¿qué me impide a mí? Que volvemos a decir, Laurita, eran hombres comunes como cualquiera de nosotros, seres humanos, y vuelvo a repetir, con debilidades iguales que las que podemos tener nosotros. Sí. Pero la gran diferencia es que se dejaban en las manos de este Dios poderoso, que a través de ellos, porque eran instrumentos para cumplir el propósito de Dios, y se dejaban en las manos de Dios. Entonces, esos personajes a nosotros nos enseñan hoy en día que para nosotros debe ser un privilegio ser instrumentos usados para que el propósito de Dios se cumpla mientras estemos en esta tierra, y de diferente manera, porque Dios usa nuestras diferentes habilidades y capacidades, ¿verdad?, para la obra, para su servicio. Entonces, todo está en que nosotros queramos dejarnos usar. Así es. Y pues bueno, amigos, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo de reflexión, de enseñanza sobre todo también. Y te invitamos a que si nos alcanzaste ya a entrar a la plática, vayas a redes sociales y por ahí nos puedas buscar, que puedas ver la repetición. Y si estuviste con nosotros desde el principio, que en tu corazón pueda quedar una pequeña reflexión, no solamente de los tiempos anteriores, de estos personajes tan increíbles que pisaron la tierra y que han tenido encuentro con Dios, con Jesús mismo, sino que también tú puedas tener esa revelación para tu vida y para este tiempo. Y para los papás, sobre todo, que hemos estado viniendo orando y teniéndolos en nuestros pensamientos para que puedan posicionarse y puedan liderar sus familias, la sociedad, sus trabajos, todo de la manera en que Dios se lo está no solamente pidiendo, sino está haciendo necesidad para nuestra ciudad. Sí. Entonces, gracias, Vero, por este segmento, por esta historia. Siempre es un gusto compartir con usted la palabra. Tan increíble, ¿verdad? Y pues continuamos en el programa. Tenemos todavía más información, más cosas que aprender, cosas que ver. Te invitamos a que nos sigas acompañando.
Hola, bienvenido a tu segmento Directo a tu Corazón. Te saluda tu amiga Lorena Piña. Hoy quiero hablarte sobre un salmo que ha edificado mucho mi vida, es el Salmo 91. El Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Es un salmo que definitivamente viene a traer paz a mi vida, viene a traer gozo, viene a traer seguridad. Y para esto busqué una pequeña anécdota que te quiero contar. En cierta granja había sucedido una quemazón y esta granja había quedado completamente quemada. Entonces el granjero, muy preocupado, se adentró a esa granja para buscar a una gallina que él amaba mucho. Y entre los escombros, entre los animalitos ahí ya quemados, se encuentra el cuerpo de la gallina. Y él, muy triste, se agacha y la levanta. Estaba su cuerpo completamente calcinado y en el momento que la levanta, salen corriendo 5 pollitos por ahí. Híjole, esa anécdota me recuerda ese cuidado especial que el Señor tiene conmigo en los momentos de aflicción, en los momentos de peligro, en los momentos que verdaderamente necesito estar bajo las alas del Altísimo, sentir esa seguridad de que Dios tiene ese cuidado especial. Y hoy en este día quiero venir a recordártelo a ti mujer, a ti varón que nos pudieras estar escuchando por los diversos medios. Quizá estás pasando por esa situación de peligro. Quizás la misma ciudad nos está gritando mucha violencia, lo estamos viviendo. Quizás te ha pasado algo violento en esta ciudad, pero déjame decirte que tenemos esperanza. Este es un llamado a que nosotros tengamos paz en medio de la situación, en nuestros hogares, en los trabajos, cuando salimos de nuestra casa. A veces las noticias nos impactan de conocer, de saber de personas que tuvieron un accidente y ya no pudieron volver con vida a sus hogares, de accidentes de trabajo, automovilísticos, tantas situaciones. Por eso es bien importante inmediatamente en la mañana, cuando abrimos nuestros ojos, elevar una oración, ponernos a cuentas con Dios, salir bien de nuestras casas, no salir enojados, y porque no sabemos qué depara el destino. Pero hoy quiero que tengamos esa seguridad que bajo las alas de Dios, bajo las alas del Omnipotente, nosotros tenemos esa seguridad. Y fíjate, Dios ofrece una protección cercana y personal. Eso es bien importante porque a veces podemos sentir a Dios tan lejano, a veces lo podemos incluso hasta ausente de nuestras vidas, pero eso no es una realidad. Es por las situaciones que pudiéramos estar viviendo. Pero ciertamente cuando dice con sus plumas te cubrirá, esto no es una protección a la distancia, sino una protección íntima, personal, para ti, para mí. Y cuando nosotras oramos a favor de nuestras familias, extendemos en medio de la oración a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro esposo. Y entonces ese cuidado verdaderamente es una cobertura íntima, exclusivamente para ti, exclusivamente para mí. Como una madre ave que extiende sus alas sobre sus crías, Dios nos envuelve con ternura y poder. Todo es cuestión de que realmente nosotros llevemos cautivos nuestros pensamientos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué llevarlos cautivos los pensamientos? Porque a veces hacemos historias en nuestros pensamientos y por eso viene la ansiedad. Nos estamos preocupando por algo que no ha pasado, que quizás tampoco sucederá. Pero por eso llevar esos pensamientos cautivos ante Dios. ¿Para qué? Para cuando venga ese pensamiento de terror, de angustia, lo entregues al Señor, inmediatamente va a venir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero es bien necesario ejercitarlo, es ejercitarlo día tras día, porque a veces podemos decir, no, es que si yo sé que Dios existe, yo sé que oré, yo sé, pero no siento esa paz. Bueno, ahí incluso cuando no sientas paz, vuelve a orar, vuelve a confiar, vete al Salmo 91, hazlo tuyo, hazlo parte de tu vida. Y yo te aseguro que cada día vamos a ser mujeres y hombres entendidos de que estamos bajo las alas de ese Dios todopoderoso. En Deuteronomio 32:11 dice: Dios es comparado como un águila que cuida y protege con fuerza y precisión.
Dios nos cuida con tanta fuerza, con tanta precisión. Quizá tú me pudieras contar una historia donde estuviste en una situación de peligro y dices, estuvo a milímetros de que pasara ese accidente y no pasó. O justo iba a pasar por esa calle, pero me desvié y me enteré que pasó un accidente. Vimos mucho en el mes de septiembre cuando derrumbaron las torres, gente que se le hizo tarde y no llegó al trabajo, unos que porque llegaron a comprar unas donas para sus amigos y no llegaron temprano y justo sucedió el accidente tan terrible, ese ataque tan terrible que hubo. Es el cuidado de Dios, porque todos tenemos una fecha de nacimiento y también una fecha de partida. Entonces, tenemos que tener la seguridad de que Dios está con nosotros. No importa cuán rota esté tu vida, Dios te quiere cubrir personalmente. Quizás ahorita tu vida está hecha pedazos por alguna situación, tu corazón está quebrantado, pero déjame decirte que Dios quiere cubrirte de una manera personal. Híjole, eso es para tener esperanza, para saber ese cuidado especial que el Señor tiene para ti, que tiene para tu familia en medio de estas situaciones, te digo, como ciudad que estamos viviendo. Y no me quiero enfocar mucho, pero es una realidad. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero mira, aquí estamos y todo es con un propósito, pero no nada más consiste en estar, sino estar completos, plenos, vivir con libertad, no tener temor, tener precaución. Sí, siempre he manejado el término tener una fe responsable, saber cuidarnos, que si algo nos dice en nuestro interior por ahí, no, espérate, no vayas, no salgas, hazle caso a esa voz interior porque segura estoy que es el Espíritu Santo alertándote, cuidándote, pero a veces decimos, no pasa nada, y quizás puede pasar algo. Por eso el Señor está diciéndonos en el Salmo 91:4, bajo sus alas estaremos seguros. Entonces, no se trata de si todo el mundo de que si todo el mundo está en calma o que se va a calmar, sino que tenemos realmente un Dios inamovible. El mundo puede estar, ahora sí, todo revuelto, pero si tú y yo estamos confiando en ese Dios, Dios permanece inamovible, nada lo va a mover. Entonces, quiero que en este día, en este momento, en este transcurso de esta semana tengas esa seguridad y que hagas parte de tu vida este salmo. Acuérdate, Salmo 91:4. Ahora bien, su verdad es escudo y defensa. En la palabra de Dios, en ese libro de sabiduría que se llama la Biblia, tú puedes encontrar la paz, tú puedes encontrar la seguridad, tú puedes encontrar promesas para tu vida y las puedes ahora sí que reclamar en el buen sentido de la palabra. Pero si Salmo 91:4 no dice que bajo sus alas estaremos seguros, hazla tuya esa promesa. Esa palabra es para ti, es para mí en estos tiempos y no te digo, y no únicamente para ti, para mí, sino para nuestros hijos, nuestro esposo, para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Escudo y adarga es su verdad, su palabra es tu defensa contra la mentira, el temor y la duda. La palabra dice, bajo sus alas estaré segura. A veces esas llamadas de teléfonos extraños que vienen a querernos robar la paz, que vienen a querer inquietarnos, inmediatamente tú empiezas a orar y a pedirle al Señor y el Señor te va a dar la paz y no vas a caer en la trampa del enemigo. Hay muchas situaciones, muchas maquinaciones que el enemigo está haciendo, pero si tú y yo permanecemos tomados de la palabra, yo te aseguro que no vamos a caer en esas trampas. Fíjate, Efesios 6, del 16 al 17, habla del escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como armas defensivas. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Híjole, eso es poderoso, saber que todo lo podemos en Él. ¿Viene la situación mala? Todo lo puedo en Cristo Jesús, porque Él me fortalece. No es esa fortaleza que me puede dar a lo mejor mi esposo, que es de gran ayuda,
pero esa fortaleza divina en tiempos de angustia, en tiempos de que siento que es mucha la carga o que realmente viene el temor a la mejor a una noticia de un diagnóstico médico, corro a los brazos de papá y sé que me va a dar la paz y que si llegara a tener algo mal, el Señor me da esa paz y me puede dar la salud, puede hacer un milagro sobrenatural. Quizá estás esperando a lo mejor tú ese diagnóstico médico, confiados en el Señor, de que el Señor está contigo, que el Señor va a hacer cosas grandes, maravillosas y poderosas, y que vas a poder experimentar a Dios como ese Dios sanador, que si necesitas la economía vas a experimentar a ese Dios de provisión. Entonces, aférrate a la verdad de Dios como tu escudo, no dejes que el miedo te robe la fe, que no te robe la paz. Podemos decir que somos hombres y mujeres de fe, pero cuando viene el problema, cuando viene la situación, ¡pum! Inmediatamente, ¿dónde quedó la fe? No sabemos. Yo te aseguro que está ahí, pero solo es que te acerques a la palabra, que recuerdes esos versículos de vida, esos versículos que vienen y te dan paz y lo repitas creyendo. No únicamente repetir por repetir, sino creyendo lo que estás diciendo con tu boca. Que Dios está contigo como poderoso gigante. Yo te aseguro que viene la paz y la seguridad y tu fe se activa en el nombre de Jesús. Ahora bien, buscar su protección es un acto de fe, no de debilidad. Mucha gente, y más los varones, y perdón ahí los que nos están escuchando, muchas veces a los varones les da cosa decir que tienen miedo, que tienen temor, pero somos carne. Y claro que tienen que ser fuertes y proyectar esa seguridad quizá a la familia. Pero allí, varón, en tu intimidad con el Señor, abre tu corazón y dile cómo te sientes, que verdaderamente a lo mejor si estás pasando por una situación de temor, que no sabes cómo hacerle, cómo resolver una situación, que a lo mejor no te alcanzan los recursos, que a lo mejor estás sufriendo, a lo mejor también por tu matrimonio, porque también los varones sufren por los matrimonios, ¿cómo de que no? O por un hijo que anda en rebeldía. Abre tu corazón a tu Dios poderoso, escóndete bajo sus alas. Pídele el pronto auxilio y Él te lo dará. Él no desprecia al que clama, sino que se deleita en proteger a los suyos. Imagínate el Señor deleitándose al escucharte decir que necesitas de Él, que necesitas tener la seguridad y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que fue comprada en la cruz de madero por ti y por mí. Y no fue en vano. Y lo glorioso es que Él resucitó al tercer día y tenemos esperanza. Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Imagínate defendiéndote al Todopoderoso. ¿Pero qué dice? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de ese temor santo, de ese temor al Dios poderoso. Y dice que te va a defender, que me va a defender. Imagínate, yo no he escuchado que el Señor haya perdido algún caso. Al contrario, lleva tu causa delante de Dios, dice la palabra, y Él hará milagros, hará cosas extraordinarias, poderosas. Que tu primer impulso ante el peligro no sea el pánico, sino la oración. Dios responde. Viene la noticia mala, viene un suceso que te sacude, inmediatamente corre a orar ahí en tu mente, ahí en ese momento. Empieza a orar, empieza a clamar a ese Dios poderoso y yo te aseguro que Dios te va a responder. Yo te aseguro que el Todopoderoso hará cosas maravillosas y poderosas sobre su vida. Así que, por conclusión, si estás pasando por un tiempo difícil, el Señor te dice hoy, ven, escóndete bajo mis alas, aquí hay protección, seguridad y descanso. Ahora bien, no busques la protección humana, busca esa protección divina y yo te aseguro que esa paz que sobrepasa todo entendimiento verdaderamente vendrá contigo y te podrás sentir cercado, un cerco de seguridad de ángeles acampando a tu alrededor. Deseo que esta anécdota, esta reflexión haya llegado directamente a tu corazón justo en el momento donde tú necesitabas del pronto auxilio de Dios y saber que en Salmo 91:4 dice,
que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Me despido de ti, tu amiga Lorena Piña. Bendiciones. ¿Qué tal, amigas de Esencia de Mujer? Mi nombre es Laura Ruiz y te doy la bienvenida a tu segmento Consciente de mi Salud. El día de hoy vamos a platicar sobre la importancia de estar consciente de ir al baño. Yo sé que podría sonar un poco común, natural y cotidiano, pero quiero enfocarme un poquito en los tiempos en los que regularmente nosotros deberíamos estar monitoreando estas evacuaciones, cuánto es el mínimo que nosotros decimos aceptable por una cuestión de salud, dónde tenemos que ayudarle un poquito al cuerpo, pero sobre todo, como te digo, ser consciente de que es un proceso natural nuestro cuerpo y que a veces requiere de un poco de ayuda. Entonces, vamos a comenzar sugiriendo el hecho de utilizar un banquito cuando vamos al baño. Estos banquitos como tipo escalón o entrenadores para bebé también puede ser útil si tenemos niños en casa y tenemos ese banquito por ahí, ya no deshacernos de él, dejarlo en el baño y poder subir nuestros pies a esa altura en la que, ¿qué pasa con nuestro intestino? Está el colon ascendente, transversal y descendente. Al final del descendente tenemos una curvatura. Esta curvatura nos ayuda mucho a que nosotros podamos evacuar de una manera, vamos a hablarlo incluso saludable y que el intestino pueda hacer que el recto pueda tomar literalmente una posición recta para que entonces podamos evacuar sin necesidad de esfuerzo. Entonces, hay veces que los pacientes me dicen, ok, o más bien yo les digo a ellos, no me crean, pruébenlo, compruébenlo y vean cómo el cuerpo se va acostumbrando. Entonces, en ocasiones podemos decir, lo estoy usando y no siento una diferencia. La diferencia se siente cuando el cuerpo se acostumbra a estar yendo al baño, subiendo los pies y entonces evacuamos de una manera natural y total el intestino. Y notamos la diferencia cuando ya se está acostumbrando a evacuar completamente y vamos a un baño donde no hay banquito y decimos como que noto esa diferencia. Si no subimos los pies en un banquito se pueden rezagar hasta un 30% de toxinas y no nos damos cuenta, sino que nos vamos acostumbrando a ello. La recomendación también adicional es que podamos estar yendo al baño regularmente, por lo menos cada 12 horas. La sugerencia sería al despertarnos y antes de dormir. ¿Por qué? Porque se sugiere que podamos empezar a monitorear estos ritmos del cuerpo. Uno, cuando nosotros estamos dormidos todo el tiempo, entonces nuestro cuerpo hizo depósitos de desechos, de toxinas y demás en nuestro colon y debe estar listo para poder evacuar estas toxinas, que es al momento de levantarnos. Y cuando nos vamos a dormir 1 hora, quizás, o en el proceso en el que nosotros estamos ya listos para ir a dormirnos, procurar esforzarnos para que esto, hasta mentalmente, ¿verdad? O sea, por eso también se recomienda cenar por lo menos unas 2 horas antes de irnos a dormir para que la digestión no se haga lenta o para que el cuerpo alcance a procesar y alcancemos a ir al baño, porque pues estamos por entrar en este proceso de reposo, de dormir, y el dormir es bien importante. Lo habíamos platicado en otro de los segmentos de la cuestión de la higiene del sueño. Debemos de prepararnos para ir a dormir, porque mientras que nosotros estamos dormidos, nuestro cuerpo hace esta regeneración y lógicamente si no tenemos toxinas en el intestino que estén rezagadas, entonces punto número 1, vamos al baño, nos preparamos para dormir, estamos dormidos, el cuerpo hace esta regeneración y esta regeneración, y como te digo, pone desechos donde tienen que estar en el colon para poder ser evacuados en la mañana, y en la mañana tendríamos que ir nuevamente al baño. Entonces, más allá de decir 2 veces, 3 veces, si lo visualizamos y comemos de 2 a 3 veces al día, por a veces que hay personas que retrasan un poquito el desayuno o hay personas que comen un poquito pesado, entonces de 2 a 3 veces al día deberíamos estar yendo al baño 2 a 3 veces al día, pero a veces con el correr del día, con el ajetreo, también nuestra mente a veces se dispersa y hay veces que personas dicen, se me quitaron las ganas de ir al baño. Pues puede ser que los estímulos en el intestino, en el colon para ir al baño se hayan disipado, pero finalmente las toxinas siguen ahí. Entonces es bien importante que hagamos conciencia. Ahora, si decimos,
Estoy yendo al baño en la mañana, en la noche, una vez al día todavía es aceptable, que nuestro intestino está coordinándose de manera correcta, pero si está pasando un día y tú no estás yendo al baño, tienes que tomar cartas en el asunto. ¿Cómo se puede tomar cartas en el asunto? Con tu alimentación, revisa qué desayunaste, con qué lo puedes combinar mejor, que esa es la parte donde se les orienta a los pacientes para que entonces puedan mezclar mejor sus alimentos, estimular su intestino para estar yendo al baño. Hay pacientes que tienen incluso la digestión muy acelerada, hay que consumir alimentos también para que estos movimientos peristáticos, ya sea que a veces por nerviosismo, por miedo, a lo mejor tenemos un examen, hay una entrevista de trabajo, hay una situación en casa que está difícil, y todos esos detalles emocionales también afectan al intestino. Entonces, por un lado hay que ser pacientes con nuestro cuerpo, hay que ser conscientes con él, hay que ayudarle, como te decía. Ya llega un momento en el que entonces tenemos que evaluar y decir, bueno, estoy batallando para el baño, estoy notando episodios de estreñimiento, sí voy al baño, pero a lo mejor mi digestión no está siendo lo más correcta posible. Entonces ese es monitorearnos, porque yo sé que estamos hablando del hecho de ir al baño, yo sé que estamos hablando de toxinas, pero es bien importante cuando a veces deseamos hacer cambios, mejoras en nuestra salud, mejoras en nuestro estilo de vida, incluso en nuestro estado de ánimo, porque nos empezamos a ver como que esta no soy yo, a lo mejor me incomodan con mucha facilidad muchas cosas, a lo mejor estoy pasando por menopausia, estoy pasando por situaciones y cosas tan sencillas como ponerle atención al hecho de ir al baño. No te estoy diciendo que van a erradicar con esas situaciones o esos síntomas, pero sí te digo que van a ser más llevaderos, como te digo, cuestiones emocionales, cuestiones de cambio de vida, situaciones, un enojo, una situación particular que estemos teniendo en el día. No es lo mismo si traemos un poco de estreñimiento, o incluso cuando aquellas personas por alguna situación extra pudiese soltarse el estómago, que es lo que también se tiene que controlar, el hecho del voy al baño, no hay estreñimiento, pero tampoco tengo una digestión acelerada. Entonces, esta parte de nosotros poder ser consciente de la importancia de ir al baño y de visualizar el entorno, y como te digo, a lo mejor al principio pudiera sonar así como que tengo que subir los pies en un banquito, tengo que estar monitoreando ir al baño, pero si lo empezamos a hacer como parte de nuestra vida y como parte de una situación consciente, entonces un ejemplo aquí sería, si yo noto que mi digestión está siendo muy lenta, bueno, empiezo a consumir alimentos que son ricos en fibra y que yo sé, un ejemplo, siempre le digo a las personas, papaya, que es como el más clásico. Podemos comer papaya para tener una buena digestión, pero si yo sé que estoy teniendo estos episodios de estreñimiento, bueno, combinarlo con yogur, granola, con avena, para ayudarle a mi cuerpo, sin abusar de este insumo, porque también lo que queremos es darle variedad. A lo mejor no me gusta, hay personas que definitivamente no les gusta la papaya, el olor, el sabor, lo que sea. Bueno, pues entonces ubicar otro tipo de frutas que sí nos pueden ayudar también con fibra, en este caso como puede ser la ciruela, o nos podemos ir también a la cuestión de los tecitos que relajan mucho el intestino, pero que además son propios para que nosotros podamos facilitar la digestión. Sin duda alguna también incluir en nuestras comidas la fibra de los vegetales. Sí o sí en nuestra comida en la mañana, por ejemplo, puede haber chile, tomate, cebolla para efecto de nuestro huevito, con nopales. En la comida siempre visualizar que tengamos una porción, una taza de vegetales, que incluso también aquí puedo entender que no a todos les gusta toda la variedad, pero siempre yo creo que podemos identificar de 2 a 3 vegetales que nuestro paladar disfrute y que puedan ser combinables con el resto de nuestra alimentación. Entonces sí o sí tiene que haber vegetales en nuestra comida. En la cena, lo que sí o sí tiene que haber para efectos de glucosa estable, amanecer con glucosa estable, es proteína y agregarle estas opciones de vegetales. A lo mejor una ensalada pequeña en la noche, si nos hacemos un sándwich. Ahí ya sería cuestión también de gustos y preferencias y sobre todo estilo de vida y el propósito que estamos tratando de lograr. Pero para efectos de lo que estamos platicando el día de hoy, que es una correcta digestión y que debemos de tener esta conciencia de estar cuidando nuestra salud intestinal, entonces es bien importante que nosotros podamos estar monitoreando, estar yendo al baño, como te decía, 2 veces al día. Una,
que no falte, que podamos decir, yo me aseguro de ir ya sea en la mañana o en la noche. Y si tú empiezas a notar que hay esta variación, estas lapsos o días en los que no vas al baño, bueno, entonces tomar cartas en el asunto para modificar tu alimentación. Si es al contrario, que tú notes que tu digestión está muy acelerada, identificar también aquellos alimentos que por alguna razón aceleran tu digestión, lo cual, aunque estamos yendo al baño, a veces digo mejor ir al baño que no ir al baño, pero checar que los nutrientes no pasen de largo. Cuando nosotros se nos suelta el estómago, tenemos la digestión muy acelerada, podríamos estar ocasionando que así tengamos el plato más saludable frente a nosotros, los nutrientes no estén siendo absorbidos de manera correcta. Entonces, si nos damos cuenta, este tema de ir al baño es muy importante porque tenemos que estar provocando que las toxinas que el cuerpo está desechando se evacúen y también que los nutrientes no pasen de largo. Te invito a que puedas googlear algo sobre esta información, te invito a que puedas tener ese banquito en casa y, como te digo, dame el beneficio de la duda, no me creas todo lo que te digo, experiméntalo en ti, ve los beneficios en tu cuerpo y claro, lógicamente también dentro de cada persona tenemos que identificar las variables, todos somos diferentes, a todos nos cae la comida diferente, hay quienes nos pueden hacer alergia a algo y tenemos que tratarlo, pero esta cuestión de ir al baño es un no negociable que tienes que estar monitoreando en tu vida. Mi nombre es Laura Ruiz y agradezco que me hayas acompañado para escuchar esto que con mucho cariño te comparto. Te espero en el siguiente segmento de Consciente de mi Salud. Hasta luego.